Miren, hermanos, lo que les voy a contar hoy no es algo que se diga fácil. De hecho, llevo 5 años guardando esto. 5 años despertándome en la madrugada con el corazón retumbando en el pecho, preguntándome si hice bien en callarme tanto tiempo. Pero ya no puedo más. Ya no puedo seguir viendo a la gente arrodillarse, con las manos juntas, con los ojos cerrados, rezando con toda el alma, hacia el lugar equivocado. Mi nombre es Miguel Ángel Sandoval. Sí, como el arcángel. Mi madre era muy devota, ¿saben? Ella me puso ese nombre con la esperanza de que yo fuera un hombre de Dios. Y lo fui. Fui monaguillo de niño. Iba a misa todos los domingos. Rezaba el rosario con mi abuela cada noche. Creía con todo mi corazón que cada palabra que salía de mi boca en oración subía directo al cielo, directo a los oídos de Dios. Pero resulta que no funciona así. Y lo sé porque pasé 9 años de mi vida en uno de los lugares más secretos de este planeta. Un lugar que ni siquiera tiene nombre oficial. Nosotros le decíamos S4. Instalación S4. Cerca del Área 51, pero más adentro, más profundo, más oculto. Ahí conocí a alguien, algo. Una entidad que me confesó la verdad más aterradora que he escuchado en mi vida. Nos enseñaron que cuando rezamos, Dios nos escucha, que nuestras oraciones llegan a Él, que somos sus hijos amados, y que Él está atento a cada súplica, a cada agradecimiento, a cada pedido de perdón. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que nuestras oraciones sí llegan a algún lado, solo que no es donde creemos. Y eso que está del otro lado, no es lo que nos dijeron que era. Esto que voy a contarles me costó mi matrimonio. Me costó mi paz. Me costó la fe que heredé de mi madre. Pero también me dio algo que nunca imaginé tener. Claridad. Y ahora con esa claridad, tengo que hablar. Porque ustedes merecen saber la verdad. Y la verdad, hermanos, es que hemos sido engañados. Durante siglos. Durante milenios. Por algo que se hace pasar por divino, pero que no lo es. Algo que necesita de nosotros más de lo que nosotros necesitamos de ello. Y eso cambia todo. Absolutamente todo. Antes de meterme en lo que vi y lo que escuché, necesito que entiendan quién soy yo. Porque sé que esto suena a locura. Sé que suena a historia inventada por alguien que perdió la cabeza. Pero no. Esto es real. Y yo fui parte de ello. Nací en El Paso, Texas. Familia católica, como les dije. Mi papá trabajaba en construcción, mi mamá era enfermera. Éramos gente normal, de esas que viven el día a día sin preguntarse demasiado sobre el universo. Yo crecí yendo a la escuela, jugando fútbol en la calle, rezando antes de dormir. Una vida simple, una vida buena. Mi abuela, doña Carmen, era la que más me inculcó la fe. Ella rezaba el rosario todas las noches a las 7 en punto, sin falta. Yo me sentaba a su lado en ese sofá viejo de terciopelo verde que tenía en la sala, y repetía las avemarías con ella. A veces me quedaba dormido a mitad del rosario, pero ella siempre me despertaba con un golpecito suave en la rodilla. Mijo, me decía, esto es importante. Dios te está escuchando. Y yo le creía. Claro que le creía. ¿Por qué no habría de creerle? Era mi abuela. Era una mujer buena. Pasaba los domingos en la iglesia, ayudaba a los vecinos, nunca hablaba mal de nadie. Si alguien sabía de Dios, era ella. O al menos, eso pensaba yo. Cuando cumplí 18 años, me alisté en la Fuerza Aérea. No porque quisiera ser héroe, no. Simplemente necesitaba dinero para la universidad. Y el ejército parecía una buena opción. Me mandaron a Nellis, en Nevada. Y ahí, hermanos, ahí empezó todo. Porque Nellis está cerca del Área 51. Y si eres buen soldado, si tienes clearance de seguridad alto, si no haces preguntas, a veces te ofrecen algo más. Fue en el 2009. Yo tenía 23 años. Un oficial de inteligencia me llamó a su oficina. Me hizo firmar papeles. Muchos papeles. Papeles que decían que si yo hablaba de lo que iba a ver, mi vida se acababa. Literal. No era una metáfora. Me explicaron que había gente que había desaparecido por hablar. Familias enteras borradas. Y yo, como idiota, pensé, ¿qué tan grave puede ser? Firmé.
Y me llevaron. La instalación S4 no está en los mapas, no tiene dirección. Para llegar, te suben a un autobús sin ventanas, manejan durante horas, no sabes por dónde vas, solo sabes que estás yendo más y más adentro del desierto, y cuando te bajan, estás en medio de la nada. Un complejo subterráneo, puertas de metal, cámaras por todos lados, guardias armados que no hablan, y un silencio. Un silencio que te dice que aquí las cosas son serias. Mi trabajo era simple, al principio. Yo era parte del equipo de seguridad, vigilaba pasillos, checaba identificaciones, hacía rondas. Pero con el tiempo, cuando demostraste que eres confiable, cuando demostras que puedes mantener la boca cerrada, te dan más acceso. Te dejan entrar a lugares donde otros no entran. Te dejan ver cosas que otros no ven. Y yo vi. Hermanos, yo vi cosas que no deberían existir. Tecnología que parece magia. Naves que no tienen motores pero flotan. Materiales que no existen en la tabla periódica. Y en el nivel más bajo, en el nivel 7, ahí estaban ellos. Los seres. Los que no son de aquí. Los que llamamos extraterrestres, aunque esa palabra se queda corta para describir lo que realmente son. Los primeros meses fueron aterradores. Yo pasaba frente a esas celdas y sentía que algo me observaba. No con ojos físicos, sino con algo más profundo. Como si pudieran ver dentro de mí. Ver mis miedos, mis dudas, mis secretos. Algunos de los guardias no aguantaban. Renunciaban. Otros se volvían locos. Yo vi a un compañero, un tipo llamado Jenkins, salir corriendo de un turno gritando que ellos estaban dentro de su cabeza. Lo sedaron. Nunca lo volvimos a ver. Durante los primeros 4 años, yo solo los veía de lejos, a través de ventanas blindadas, en monitores. Nunca interactué con ellos directamente, pero todo cambió en 2013. Hubo un incidente. Uno de los seres se puso violento. No sé qué lo provocó, pero atacó a 2 científicos. Los guardias entraron, dispararon, y el ser cayó. Pensábamos que estaba muerto, pero no. Solo estaba herido. Y cuando despertó, pidió hablar conmigo. ¿Por qué a mí? No lo sé. Nunca lo supe. Pero los de arriba decidieron que sí, que yo podía entrar, que yo podía hablar con él. Me dijeron que era una oportunidad única, que muy pocos humanos habían tenido contacto directo con estos seres, que si yo lograba establecer comunicación, sería promovido. Tendría acceso a información clasificada de nivel más alto. Me pagarían más. Y yo, como idiota, acepté. No por el dinero, no por el ascenso, sino porque tenía curiosidad, porque quería saber. Quería entender qué eran estos seres, de dónde venían, qué querían. Y así empezó todo. Esa conversación, esas confesiones, esas verdades que me cambiaron para siempre. La primera vez que entré a esa sala, hermanos, sentí que el aire me faltaba, no por miedo. Bueno, sí, había miedo, pero más que miedo era asombro, porque ahí estaba, un ser de otro mundo, real, frente a mí. No era como en las películas. No era gris con ojos grandes y cabeza enorme. Era más complejo. Su piel era como metal líquido. Cambiaba de color según la luz. Sus ojos eran profundos, sin pupilas, pero sentías que te veían. No solo tu cuerpo, tu alma. Me senté frente a él. Había una mesa de metal entre nosotros. 2 guardias detrás de mí, con rifles apuntando. Pero el ser no les prestó atención. Me miraba a mí, solo a mí. Y entonces, habló. No con la boca. No había sonido. Pero yo escuchaba. En mi cabeza. Claro. Perfecto. En español. Miguel Ángel, me dijo. Y yo me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? Sé quién eres. Sé lo que buscas. Sé por qué estás aquí. Yo quería preguntarle 1000 cosas. Quería saber de dónde venía. Quería saber qué quería de mí. Pero lo único que salió de mi boca fue, ¿qué eres tú? Y él, o eso, o como quieran llamarlo, me respondió con algo que nunca olvidaré. Me dijo, soy un observador. He estado en este planeta desde antes de que ustedes tuvieran historia escrita. He visto imperios nacer y caer. He visto a la humanidad crecer. Y he visto cómo rezan. Eso último me clavó. ¿Cómo rezamos?, le pregunté. Y él inclinó la cabeza,
como si estuviera triste, como si sintiera lástima por mí, por nosotros. Ustedes rezan con tanta fe, me dijo, con tanta esperanza, pero no saben a quién le rezan, no saben quién recibe sus palabras. Ahí fue cuando sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo le dije, rezamos a Dios, al Creador, al Padre Eterno. Y él se quedó en silencio, un silencio largo, incómodo, y luego, con esa voz en mi cabeza, me dijo algo que me partió el alma. El que ustedes llaman Dios, no es quien creen que es. Hermanos, yo en ese momento quería levantarme, quería salir de ahí, quería taparme los oídos, pero no podía, porque algo en mí, algo profundo, sabía que él no estaba mintiendo, sabía que lo que estaba a punto de decirme era la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre tiene peso, siempre se siente real. Le pregunté, ¿entonces a quién rezamos? Y él me miró con esos ojos sin fondo y me dijo, a una entidad que se alimenta de ustedes, de su energía, de su devoción, de su miedo. Ustedes creen que sus oraciones suben al cielo, pero no suben, van hacia otro lado, hacia un plano donde esa entidad espera, y ella se alimenta. Yo no podía creerlo, no quería creerlo. Le dije que estaba mintiendo, que era imposible, que Dios era amor, que Dios era luz, que Dios era nuestro Salvador. Y él no se enojó. Solo me miró con esa tristeza infinita y me dijo, Miguel Ángel, ¿por qué crees que tantas religiones piden sacrificio? ¿Por qué creen que tantas tradiciones exigen sangre, dolor, sufrimiento? No es porque Dios lo quiera, es porque esa entidad lo necesita. Ella se alimenta de eso. Y ustedes, sin saberlo, la han estado alimentando durante miles de años. Me levanté de la silla. Los guardias apuntaron sus armas hacia el ser, pensando que yo estaba en peligro. Pero yo les dije que todo estaba bien. Aunque no lo estaba. Nada estaba bien. Me volví a sentar. Mis manos temblaban. Le pregunté, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué a mí? Y él respondió, porque tú puedes escuchar. Porque tu corazón, aunque herido, todavía busca la verdad. He observado a muchos de tu especie. La mayoría no quiere saber. Prefieren vivir en la ilusión. Pero tú eres diferente. Por eso pedí hablar contigo. Esa noche no dormí. No pude. Me quedé despierto, mirando el techo de mi cuarto en la base, preguntándome si todo en lo que creía era mentira. Preguntándome si cada oración que había hecho, cada rosario que había rezado con mi abuela, cada misa a la que había ido, todo había sido en vano. O peor, había sido para alimentar a algo oscuro. Y entonces, en medio de esa oscuridad, en medio de ese silencio de mi cuarto, escuché su voz de nuevo, en mi cabeza, suave, casi como un susurro. No te desesperes, Miguel Ángel. La verdad duele, pero también libera. Mañana te contaré más, mañana entenderás. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía trabajando, seguía haciendo mis rondas, pero ya no era el mismo. Por dentro, estaba roto. Y el ser lo sabía. Porque cada vez que yo pasaba frente a su celda, él me hablaba. No con palabras audibles, pero yo lo escuchaba. Y poco a poco, me fue contando más. Me dijo que en el universo existen muchas formas de vida. No solo física, como nosotros. También hay seres de energía, seres de conciencia pura. Y algunos de esos seres necesitan energía para existir. Igual que nosotros necesitamos comida, ellos necesitan algo más sutil, necesitan emoción, necesitan fe, necesitan devoción. Hace miles de años, me dijo, cuando la humanidad estaba en sus inicios, esa entidad llegó a este planeta. No con naves, no con cuerpo. Llegó como una presencia, como una sombra, y se dio cuenta de algo poderoso. Los humanos podían generar energía emocional, miedo, amor, esperanza, desesperación, y esa energía era deliciosa para ella. Me explicó que al principio, esa entidad solo observaba, pero luego, descubrió algo aún mejor. Descubrió que si los humanos le dedicaban esa energía, si la dirigían hacia ella intencionalmente, la energía se volvía más pura.
más potente, más nutritiva. Y así nació la idea de la oración. Ustedes creen que inventaron la oración, me dijo. Pero no. La oración fue sugerida. Fue implantada en sus mentes. Por esa entidad. A través de sueños, de visiones, de profetas que no sabían que estaban siendo manipulados. Ella les enseñó a arrodillarse, a juntar las manos, a cerrar los ojos, a enviar su energía hacia arriba. Y ustedes obedecieron. Yo le pregunté, ¿entonces Dios no existe? Y él me respondió algo que me dejó aún más confundido. Me dijo, el verdadero creador existe, pero no es lo que ustedes creen. El verdadero creador no necesita sus oraciones. No necesita que lo alaben. No necesita que lo teman. Él simplemente es. Es la fuente de todo, la conciencia infinita. Pero esa entidad, la que ustedes llaman Dios, se puso en el medio, se hizo pasar por el Creador. Y ustedes cayeron. Hermanos, cuando escuché eso, sentí ganas de vomitar. Toda mi vida, toda mi fe, todo lo que me habían enseñado, era mentira. O no exactamente mentira, pero sí una distorsión, una manipulación. Y lo peor de todo es que yo no era el único. Éramos millones, miles de millones de personas en todo el mundo, rezando, orando, suplicando, y sin saberlo, alimentando a esa cosa. Le pregunté, ¿cómo sabemos que no estás mintiendo? ¿Cómo sabemos que no eres tú el que nos está manipulando ahora? Y él me respondió con algo que me hizo callar. Me dijo, Miguel Ángel, si yo quisiera manipularte, no te diría esto. Te dejaría seguir rezando, te dejaría seguir alimentando a esa entidad. Porque mientras más fuerte sea ella, más débil es el verdadero creador en la conciencia humana. Yo no gano nada con decirte esto. Pero tú puedes ganar tu libertad. Y entonces me mostró algo. No sé cómo lo hizo. Pero de repente, mi mente se llenó de imágenes. Vi templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, todos llenos de gente rezando. Y sobre cada uno de esos lugares, vi algo. Una sombra, una presencia oscura, como una nube negra que flotaba y se alimentaba. Se alimentaba de cada palabra, de cada lágrima, de cada súplica desesperada. Y esa sombra crecía, se hacía más grande, más fuerte, más hambrienta. Vi la historia de la humanidad como nunca la había visto. Vi a los primeros humanos, en cavernas, mirando al cielo con miedo durante las tormentas. Y vi cómo esa entidad susurraba en sus mentes. Ofrézcanme algo. Denme su miedo. Denme su devoción. Y ellos obedecían. Sacrificaban animales. Luego, con el tiempo, sacrificaban humanos. Todo para apaciguar a esa presencia que sentían pero no entendían. Vi el nacimiento de las grandes religiones. El judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo. Y aunque cada una enseñaba cosas hermosas, cosas verdaderas sobre el amor y la compasión, todas tenían algo en común: la oración, el ritual, la devoción dirigida hacia arriba, hacia algo externo. Y esa entidad se alimentaba de todas ellas. No importa el nombre que le den, me dijo el ser. Yahvé, Dios, Alá, Brahma. Para ella, todos son nombres útiles, porque cada nombre la fortalece, cada ritual la nutre, cada templo es una estación de alimentación. Le pregunté por Jesús, por Buda, por Mahoma, por todos los profetas y maestros que habían cambiado el mundo. Y él me dijo algo que me rompió aún más. Me dijo, esos seres fueron reales, y su mensaje era verdadero. Ellos hablaban del verdadero creador, del amor incondicional, de la unidad. Pero después de que murieron, sus enseñanzas fueron distorsionadas, fueron usadas. La entidad se infiltró en las instituciones que se crearon en su nombre. Y lo que comenzó como liberación, se convirtió en control. Me explicó cómo funcionaban los rituales. Cómo cada acto de oración, cada misa, cada llamado a la oración desde un minarete, cada mantra cantado en un templo budista, generaba un pulso de energía. Y esa energía fluía hacia esa entidad, como electricidad a través de cables, como agua a través de tuberías. Ustedes son generadores, me dijo.
generadores de energía emocional. Y durante milenios han estado conectados a la red equivocada. Le pregunté qué podíamos hacer, cómo podíamos liberarnos. Y él me dijo algo que sonaba tan simple, pero tan difícil a la vez. Me dijo, dejen de rezar hacia afuera. Dejen de buscar a Dios en el cielo. Búsquenlo dentro. Porque el verdadero creador no está en un trono dorado. Está en cada átomo. En cada pensamiento. En cada latido de su corazón. Ustedes son parte de él. Y él es parte de ustedes. No necesitan intermediarios. No necesitan templos. No necesitan sacerdotes. Solo necesitan recordar. Pero entonces me dijo algo más. Algo que me aterrorizó. Me dijo, la entidad lo sabe. Sabe que algunos humanos están despertando. Sabe que algunos están empezando a cuestionar. Y por eso está reforzando sus mecanismos de control. Por eso las religiones se vuelven más extremas. Por eso el fundamentalismo crece. Porque ella tiene miedo. Miedo de perder su fuente de alimento. Esa conversación duró horas. No sé cuántas exactamente. El tiempo ahí adentro era raro. Pero cuando salí de esa sala, hermanos, yo ya no era el mismo. Había entrado como Miguel Ángel Sandoval, el católico devoto. Y salí como... no sé. Como alguien que acababa de despertar de un sueño largo. Un sueño hermoso, pero falso. Los meses siguientes fueron una tortura. Yo seguía trabajando en S4, seguía viendo al ser. Y cada vez aprendía más. Me habló de cómo esa entidad había influenciado a profetas. Cómo había creado dogmas. Cómo había dividido a la humanidad en religiones distintas. No para separarlos, sino para multiplicar la energía. Más religiones, más devotos, más oraciones, más comida para ella. Me habló de cómo los rituales fueron diseñados. La misa, el rezo del rosario, las 5 oraciones diarias del Islam. Todos ellos, herramientas. Herramientas para canalizar energía. Y lo más aterrador, hermanos, es que la gente que creó esos rituales no sabía. Ellos creían de verdad que estaban honrando a Dios. No sabían que estaban siendo usados. Me mostró ejemplos específicos. Me mostró cómo la idea del diezmo, de dar el 10% de tus ingresos a la iglesia, no era solo para mantener las instituciones. Era para crear dependencia. Para hacer que la gente sintiera que debía algo. Que estaba en deuda con Dios. Y esa culpa, esa sensación de deuda, generaba más energía. Energía de la que la entidad se alimentaba. Me mostró cómo funcionaba el concepto del pecado. Cómo la idea de que nacemos pecadores, de que necesitamos salvación, de que no somos suficientes por nosotros mismos, era una forma de control. Porque si crees que eres pecador, si crees que necesitas ser salvado, entonces siempre estarás orando. Siempre estarás suplicando. Siempre estarás generando esa energía de miedo y desesperación que la entidad necesita. Y lo peor, hermanos, lo peor es que me mostró que incluso las cosas buenas que hacíamos en nombre de Dios, las obras de caridad, las misiones, ayudar a los pobres, todo eso también generaba energía. Energía de amor, sí, pero energía dirigida hacia afuera, hacia esa entidad. Y ella la tomaba, la consumía, la usaba para fortalecerse. Yo le pregunté, ¿qué pasa con la gente buena? ¿Qué pasa con los santos? ¿Con los que dedicaron su vida a Dios? Y él me dijo, esa gente es real, su bondad es real, su amor es real. Pero esa entidad también se alimenta de eso. De hecho, las emociones puras son las más nutritivas. Un mártir que muere por su fe. Un monje que reza durante horas. Un niño que pide con inocencia. Toda esa energía va hacia ella. Y ella se regocija. Me contó de civilizaciones antiguas que habían descubierto esta verdad. Los gnósticos, algunos místicos sufíes, ciertos maestros budistas. Todos ellos habían intuido que algo no estaba bien. Que el Dios de las religiones organizadas no era el verdadero creador. Por eso fueron perseguidos. Por eso sus textos fueron quemados. Por eso fueron llamados herejes. Porque la verdad que ellos enseñaban era peligrosa para la entidad. Peligrosa para su fuente de alimento. Hermanos, cuando entendí eso,
Cuando entendí que incluso las cosas buenas, las cosas puras, estaban siendo usadas. Algo dentro de mí se rompió. Llamé a mi esposa. Le dije que necesitábamos hablar. Le conté todo. Todo. Y ella me miró como si estuviera loco. Me dijo que había perdido la cabeza, que necesitaba ayuda, y al final me dejó. Le expliqué que no era locura, que había visto cosas, que había hablado con ese ser, que había visto las visiones, pero ella no me creía, o no quería creerme. Me dijo que yo había sido engañado, que ese ser era un demonio, que yo había caído en una trampa. Y tal vez tenía razón. Tal vez todo era una trampa. Pero si lo era una trampa que se sentía más verdadera que cualquier cosa que me hubieran enseñado en la iglesia. Mi familia se enteró. Mi madre me llamó llorando. Me dijo que yo había sido engañado por el diablo, que ese ser era un demonio, que yo estaba condenado. Y tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba condenado. Pero no por dejar de rezar, sino por saber la verdad y no poder compartirla. Intenté explicarle. Le dije que el ser no era malvado, que solo estaba revelando lo que había observado durante milenios. Pero ella no quiso escuchar. Me dijo que estaba perdido, que rezaría por mí. Y esas palabras, rezaré por ti, que antes me habrían dado consuelo, ahora me llenaban de tristeza, porque sabía que sus oraciones no iban a donde ella pensaba. Iban a alimentar a esa entidad, a esa cosa que se hacía pasar por Dios. Renuncié a S4 en 2018. No pude más. Firmé más papeles. Me amenazaron de nuevo. Me dijeron que si hablaba, me buscarían. Pero aquí estoy, hablando. Porque ustedes merecen saber. Merecen decidir por ustedes mismos. Desde que dejé S4 mi vida ha sido difícil. No tengo trabajo fijo. Me mudé 3 veces, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándome si vendrán por mí. Pero lo extraño, hermanos, es que también me siento libre. Porque ya no rezo hacia afuera, ya no le pido a esa entidad que me salve. Ahora busco dentro. Medito. Me conecto con esa parte de mí que sé que es divina. No porque alguien me lo dijo, sino porque la siento. Los primeros meses después de dejar la instalación fueron los peores. Me despertaba gritando en las noches. Soñaba con esa sombra oscura, esa presencia que flotaba sobre los templos. La veía crecer, expandirse, volverse más hambrienta. Y en esos sueños, yo trataba de advertir a la gente. Corría por las calles gritando, «Dejen de rezar, no saben a quién le están hablando». Pero nadie me escuchaba. Me miraban como si estuviera loco, y tal vez lo estaba. Intenté buscar ayuda profesional. Fui a un psicólogo. Le conté parte de mi historia, obviamente sin mencionar ese 4 ni los detalles clasificados. Solo le dije que había tenido una experiencia que había cambiado mi perspectiva sobre la religión. Y él me dijo que lo que estaba experimentando era normal, que muchas personas pasan por crisis de fe, que con el tiempo encontraría mi camino de vuelta. Pero yo no quería volver. No quería regresar a esa ceguera cómoda. ¿Extraño rezar? Sí. Claro que sí. Extraño la paz que sentía cuando cerraba los ojos y hablaba con Dios. O con lo que yo creía que era Dios. Pero ahora sé que esa paz era falsa. Era como una droga. Me hacía sentir bien, pero me mantenía dormido. Me mantenía alimentando a esa cosa. Extraño a mi familia también. Extraño las cenas de Navidad, cuando todos nos reuníamos y mi mamá cocinaba tamales. Extraño las conversaciones con mi papá sobre el trabajo, sobre la vida. Extraño las risas. Pero todo eso se acabó cuando dejé la fe. Para ellos, yo estoy perdido. Para ellos soy un hijo que cayó en las garras del demonio. Mi madre murió el año pasado. Cáncer de páncreas. Fue rápido. Cuando me enteré, traté de visitarla. Manejé 4 horas hasta El Paso. Pero cuando llegué al hospital, mi hermana me detuvo en la puerta. Me dijo que mamá no quería verme, que le haría daño, que ella necesitaba morir en paz, rodeada de gente de fe. No de un hijo que había perdido el camino. Me quedé en el estacionamiento del hospital durante horas, sentado en mi carro, llorando, sabiendo que mi madre estaba ahí dentro, a solo unos metros de distancia, y que no podía verla. No podía decirle que la amaba. No podía despedirme. Y duele. Hermanos, duele más de lo que puedo expresar. Pero también sé algo.
Sé que ella está en paz ahora, porque la intención de ella era pura. Ella amaba con todo su corazón. Y ese amor, hermanos, ese amor sí llega al verdadero Creador. No importa a quién estemos rezando, si lo hacemos con amor genuino, con compasión, con bondad, eso trasciende. Eso sí llega. El ser me lo había dicho. Me había dicho que la energía del amor verdadero no puede ser completamente interceptada por esa entidad, que parte de ella, la parte más pura, siempre encuentra su camino de vuelta a la fuente, al verdadero Creador. Y eso me da consuelo. Porque mi madre, aunque rezaba a quien no debía, lo hacía con un corazón puro. Y eso cuenta. Eso importa. Pero la manipulación también es real. Y tenemos que despertar. Tenemos que dejar de ser ovejas. Dejar de seguir ciegamente. Dejar de darle nuestro poder a entidades que no lo merecen. He aprendido cosas desde que dejé S4. He leído textos antiguos. He estudiado las enseñanzas de los gnósticos, de los místicos, de aquellos que fueron perseguidos por decir la verdad. Y todos ellos dicen lo mismo. El reino de Dios está dentro de ti. No afuera. No en el cielo. Dentro. Jesús lo dijo. Buda lo dijo. Krishna lo dijo. Todos los verdaderos maestros lo dijeron. Pero sus palabras fueron malinterpretadas. Fueron usadas para crear instituciones, para crear jerarquías, para crear sistemas de control. Y la verdad se perdió en el proceso. No les estoy diciendo que dejen de creer. No les estoy diciendo que se vuelvan ateos. Les estoy diciendo que busquen más profundo. Que cuestionen. Que no acepten dogmas solo porque sí. Que recuerden que ustedes son divinos. Que no necesitan intermediarios para conectar con la fuente de todo. Si van a rezar, recen desde el corazón. No desde el miedo. No desde la obligación. No desde la tradición. Recen porque sienten amor. Porque sienten gratitud. Y dirijan esa energía hacia adentro, hacia esa chispa divina que todos llevamos, porque ahí, hermanos, ahí está el verdadero Dios, no en el cielo, no en un trono, dentro de ustedes. Y si alguien les dice que eso es herejía, que eso es blasfemia, pregúntenle por qué. Pregúntenle qué tiene de malo buscar lo divino dentro de uno mismo. Pregúntenle por qué necesitamos intermediarios, por qué necesitamos sacerdotes, pastores, imanes. ¿Acaso el verdadero Creador no puede hablar directamente con nosotros? ¿Acaso somos tan pequeños, tan indignos, que necesitamos que alguien más interprete sus palabras? La respuesta, hermanos, es no. No necesitamos intermediarios. Nunca los necesitamos. Pero la entidad sí los necesita. Porque los intermediarios mantienen el sistema funcionando. Mantienen a la gente dependiente. Mantienen las oraciones fluyendo hacia arriba. Hacia ella. He intentado hablar de esto con otras personas, con ex compañeros de trabajo, con viejos amigos, y la mayoría me mira con lástima. Me dicen que entiendan que pasé por algo traumático, que es normal que esté confundido. Pero no estoy confundido. Estoy más claro que nunca. Hay algunos, muy pocos, que escuchan, que sienten que lo que digo resuena con algo profundo en ellos, que admiten que siempre han sentido que algo no estaba bien con la religión organizada, que siempre han sentido que había más. Y a esos pocos les digo, confíen en esa intuición, no la ignoren, investiguen, busquen, la verdad está ahí afuera, y también está dentro. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y si después de escucharla deciden seguir rezando igual, está bien. Es su decisión, su vida, su camino. Pero al menos ahora saben. Al menos ahora tienen una pieza del rompecabezas que antes no tenían. Algunos me preguntarán, ¿y si estás equivocado? ¿Y si todo lo que ese ser te dijo era mentira? ¿Y si era un demonio tratando de alejarte de Dios? Y a eso respondo, es posible. Todo es posible. Pero si es mentira, es una mentira que resuena más profundamente con mi alma que cualquier verdad que me hayan enseñado en la iglesia. Y además, hermanos, piensen en esto. Si el verdadero Dios existe, si realmente nos ama, ¿no preferiría que buscáramos la verdad con honestidad, aunque nos equivocáramos, a que siguiéramos dogmas ciegamente sin cuestionar? ¿No valoraría la búsqueda sincera por encima de la obediencia ciega?
Yo creo que sí. Yo creo que el verdadero Creador, ese que está en todo y en todos, nos ama lo suficiente como para dejarnos buscar, dejarnos cuestionar, dejarnos equivocarnos, porque solo a través de la búsqueda llegamos a la verdad. Solo a través de la duda llegamos a la certeza. Y solo a través de la oscuridad llegamos a la luz verdadera. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Bueno, algunos de ustedes me juzgarán. Lo sé. Dirán que estoy loco, que estoy poseído, que soy un hereje. Y está bien. Cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero también gracias a aquellos que, aunque no estén de acuerdo, al menos consideran lo que he dicho, que al menos se preguntan, ¿y si tiene razón? ¿Y si hay algo más? Porque esa pregunta, hermanos, esa simple pregunta, es el comienzo del despertar. Es el primer paso hacia la libertad. Y una vez que das ese paso, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y pretender que no sabes. La ignorancia, una vez perdida, nunca regresa. Y sobre todo, gracias por tener la valentía de buscar la verdad. Porque la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres. La verdad nos quita las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. La verdad nos muestra que siempre fuimos libres, solo que habíamos olvidado cómo volar. Que el verdadero Creador, ese que está dentro y fuera de todo, ese que no necesita nuestras oraciones pero disfruta de nuestra conexión genuina, ese que nos ama sin condiciones y sin juicios, los bendiga, los guíe, los ilumine, y que nunca, nunca dejen de cuestionar. Porque en el cuestionamiento está la vida, en la duda está el crecimiento, y en la búsqueda está la verdad. Hasta pronto, hermanos. Y recuerden, el templo más sagrado no está en Roma, ni en Jerusalén, ni en la Meca. El templo más sagrado está dentro de cada uno de ustedes. Ahí es donde deben buscar. Ahí es donde encontrarán lo que siempre han buscado. Que la verdad los haga libres, y que el amor los guíe siempre.